Muy bien, en esta nueva unidad estudiaremos los números racionales. Antes de empezar, recordemos lo que son fracciones. Una fracción es una expresión que tiene esta forma, A sobre B, donde la A es un número entero y la B también es otro número entero. O sea, tanto la A como la B son números enteros, pero la B, o sea, el numerito de abajo, siempre tiene que ser diferente de cero. Listo. Aquí tenemos un pequeño diagrama que nos muestra los conjuntos que hemos estudiado hasta hoy. El más básico, el conjunto de los números naturales, los positivos solamente. Luego otro conjunto un poco más amplio que se llama los números enteros, que tienen números negativos y lógicamente también los números naturales o los positivos. Y hoy nos ocuparemos de otro conjunto un poco más amplio que se llama los números racionales. Ya incluye los números enteros, los naturales y las fracciones. Numeritos como estos son números racionales: 1/2, 3/4, -7/5, -2/3. En estas fracciones, cada elemento tiene una función y un nombre. La A o el numerito de arriba se llama el numerador y el numerito que está abajo se llama el denominador para formar la fracción A sobre B. El denominador, o sea, el que está abajo, el denominador, indica las partes iguales en que se ha dividido la unidad. La unidad que es la cosa que estemos partiendo. Te repito, el denominador, el de abajo, indica las partes iguales en que se ha dividido la unidad. Y el numerador, o sea, el numerito que está arriba, indica las partes que hemos tomado de la unidad. En este cuadrito que tengo yo aquí, observamos que el cuadrado lo partí yo en cuatro partes iguales. Por lo tanto, el denominador, o sea, el numerito de abajo tiene que ser 4. ¿Por qué 4? Porque he partido la unidad en 4 partes. Y he sombreado 3. Es decir, que la parte sombreada sería 3 de los 4. 3/4 representa la parte sombreada. Entonces es muy importante tener en cuenta, recordar que el denominador, o sea, el numerito de abajo, indica en cuántas partes iguales se ha dividido la unidad. 4 porque partí en 4. Y tomé sombreé 3, entonces sería 3/4. Otra cosa que usted debe tener en cuenta es que todo número entero se puede expresar como una fracción. Como así. El 5, si yo quiero, lo puedo escribir 5 sobre 1. 5 sobre 1 es el mismo 5, pero está escrito como una fracción. El número -9 se puede escribir, si yo quiero, -9 sobre 1. Es una fracción. Muy bien. Las fracciones se distinguen así. Si una fracción, el numerador, es menor que el denominador, se llama fracción propia. O sea, si yo hago una fracción cuyo numerador es menor que el denominador, se llama una fracción propia. Y lo contrario se llamaría fracción impropia. Impropia sería lo contrario, o sea que el numerador sea mayor que el denominador. Aquí tengo unos ejemplitos. Por ejemplo, esta fracción 5/9 es una fracción propia. ¿Por qué es propia? Porque el numerador es menor que el denominador. El 23/5 sería una fracción impropia, porque observamos que el numerador es mayor que el denominador. El 3/2 es una fracción también impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. El 4/7 ya usted sabe que sería una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. Entonces yo ya fácilmente distingo cuando una fracción es propia
y cuándo es una fracción impropia. Algo muy importante saber que las fracciones que sean impropias, vuelvo a decir, impropia quiere decir que el numerador es mayor que el denominador, se puede expresar en una forma mixta. ¿Cómo así? Dividiendo. Por ejemplo, si yo tengo el 8/5, esta es una fracción impropia, yo la puedo volver mixta. ¿Cómo hago? Divido 8 dividido entre 5. Me da una vez 1 por 5, 5 a 8, 3. Te repito, 8 lo divido entre 5. Me da una vez 1 por 5, 5 a 8, 3. Es decir, que esta fracción impropia se puede escribir un entero y 3/5. Un entero, 3/5. Entonces quedaría un entero, 3/5. Ahí queda la fracción mixta. Es decir, que 8/5 es equivalente a decir un entero y 3/5. Más adelante tenemos unos ejercicios que usted va a resolver en su cuaderno. Nos dicen que escriba la fracción que representa la parte sombreada en cada cuadrito. O sea, que yo tengo este rectángulo, esta parte sombreada, ¿qué fracción representa? Y tengo otro cuadro, otro rectángulo, y me preguntan que esta fracción sombreada, esta parte sombreada, ¿qué fracción representa? Cuando esté trabajando este ejercicio, tenga en cuenta que las partes tienen que ser iguales. Ojo, estos pedacitos son más pequeños que esto. Entonces, ojo, tiene que hacer algo para tener en cuenta que las partes tienen que ser iguales. Muy bien. Luego tenemos este ejercicio que nos dice de estas fracciones, decir cuál es propia y cuál es impropia. Luego nos dicen que dar las expresiones mixtas de las fracciones impropias del ejercicio anterior. Es decir, que cuando yo vea una fracción que sea impropia, debo convertirla en mixta. Aquí el punto 3, el ejercicio 3 nos dice que tengo una varilla que mide 200 centímetros. ¿A cuántos centímetros equivale 3/4 de esa varilla? 3/4 quiere decir que la varilla debo dividirla en 4 pedacitos y tomar 3. Bueno, acá hay otro ejercicio para que lo haga despacio. Más adelante nos dicen que los números racionales se pueden representar en la recta. Así como hace unos días representamos los números enteros en la recta, también estos números racionales se pueden representar en la recta. Estos conjuntos numéricos son ordenados también. ¿Cómo hacemos? Lo mismo que hicimos la otra vez. Ya sabemos cómo se representan los enteros en la recta numérica. Ahora representemos los números racionales. Hagamos lo siguiente, lo que usted ya sabe. Marque en una recta un punto cualquiera, el 0. Gradúe la recta tomando como unidad un segmento hacia cualquiera y lo llevamos sucesivamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Ya que a la derecha del 0 el 1, a la derecha del 1 el 2, etcétera, etcétera. Ya sabemos que siempre tienen que estar a igual distancia. Muy bien. Marcar los números enteros para nosotros es muy fácil. Yo sé, por ejemplo, que el número 4 está a la derecha del 3, a la misma distancia del 0 al 1. El número -4 está a la izquierda del -3, a la misma distancia del 0 al 1. Ahora me dicen que represente la fracción 3/5. Entonces, ya sabemos que el 3/5 indica que la unidad la debo de dividir en 5 partes iguales y de las 5 partes tomar 3. Entonces ya sabemos que dividimos el segmento en 5 partes iguales porque el denominador es 5 y tomamos 3 porque el numerador es 3. Entonces, ¿qué hacemos? Cojo mi unidad entre el 0 y el 1, la divido en 5 partes iguales
y tomo tres partecitas, 1, 2, 3. O sea que este puntico que está aquí representa el punto 3 quintos. Muy bien, entonces 3 quintos es un quebrado propio, va a estar entre 0 y 1 si es positivo y entre 0 y menos 1 si es negativo. ¿Qué hago? Entonces cojo la unidad, la divido en 5 partes iguales y tomo 3. Me dicen que represente en la recta la fracción 15 octavos. Nos dicen aquí que ya sabemos que esta fracción es impropia. ¿Por qué es impropia? Porque el numerador es mayor que el denominador. Las fracciones impropias se pueden representar, como dijimos, dividiendo. Si yo divido 15 entre 8 me daría 1. 1 por 8, 8 a 15, 7. Entonces me quedaría un entero 7 octavos. Para representarlo en la recta pues hago lo mismo. Un entero pues ya sé que queda aquí, un entero. Y me falta 7 octavos. Entonces para marcar el 7 octavos, ya sé, divido la unidad, divido el segmento en 8 partes y tomo 7. Entonces divido el segmento en 8 partes iguales y tomo 7. Este puntico que está aquí representaría los 15 octavos, que es equivalente a un entero 7 octavos. Muy bien. También sabemos que los números racionales es un conjunto ordenado. Ordenado quiere decir, valga la redundancia, que está siempre en un puesto preciso en la recta numérica. Por ejemplo, al igual que en los números enteros, dos números fraccionarios es mayor el que se encuentra a la derecha en la recta. ¿Recuerdan ustedes que cuando veíamos los números enteros, el número que estaba a la derecha es mayor? Por ejemplo, nos dicen 3 cuartos será mayor que un medio. Entonces nos dicen que 3 cuartos está colocado a la derecha del un medio. Por lo tanto, 3 cuartos es mayor que un medio. ¿Cómo hago yo para verificar si es mayor? Muy sencillo. Multiplico en diagonal. ¿Cómo así que diagonal? Esta diagonal de izquierda a derecha, de arriba a abajo, te me quedaría 3 por 2 y la otra diagonal sería 4 por 1. 3 por 2 y la otra diagonal sería 4 por 1. Como 3 por 2 me da 6 y 4 por 1 me da 4. Como 6 es mayor que 4, indica que el número que está a la izquierda, en este caso el 3 cuartos, es mayor que el otro. Entonces indica que este número es mayor que el otro. Ahora me dicen que analicemos si 2 tercios es mayor o menor o igual que 4 quintos. Yo no sé todavía si 2 tercios es mayor o igual que 4 quintos. Entonces, ¿qué hago? No necesito ubicarlo. Para saber, entonces hago la diagonal, la multiplicación en diagonal. Este por este primero y este por este. Entonces, este por este me daría 2 por 5 y este por este me daría 3 por 4. 2 por 5, 10 y 3 por 4, 12. Como el 10 es menor que el 12, entonces yo digo que 2 tercios es menor que 4 quintos. Entonces, para yo darme cuenta si un número es mayor o es menor, multiplico las diagonales en este orden, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Como aquí me da 3 por 2, 6, y aquí me da 4 por 1, 4, 6 es mayor que 4. Como 6 es mayor que 4, indica que este número que está aquí es mayor que este. Y aquí observo que al multiplicar esta diagonal 2 por 5 y esta diagonal 3 por 4, 2 por 5 me da 10. Como 10 es menor que 12, indica que este número que está aquí es menor. Muy bien.
Más adelante estudiamos unas fracciones que le llaman fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes en términos simples son fracciones que parece que fueran diferentes, pero representan la misma porción de la unidad. Vamos a hacer, miremos esta explicación que tengo aquí. Tengo 4 rectángulos del mismo grande. Tengo 4 rectángulos del mismo grande. Observo que en el rectángulo primero lo dividí en 3 partes iguales y sombré una. Entonces el denominador sería 3 y el numerador 1, entonces 1/3. ¿Por qué 3? Porque dividí la unidad en 3 partes y tomé una. O sea que esta fracción sombreada representa 1/3 de toda la barrita. Ahora tomo otra barra igual, la divido en 6 partes. Por eso el denominador es 6. Y tomo 2. Entonces esta parte sombreada representa 2/6 de la barrita. La otra barra la dividí en 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes iguales. Por eso el denominador es 9. Y tomé y sombreé 3. O sea que esta parte sombreada representa 3/9 de la barra. Y por último, otra barra igual, la dividí en 12 partes, 11, 12, y de las 12 tomé 4. Es decir, que 4/12 representa la parte sombreada. Entonces cualquiera cree que estas fracciones son diferentes, porque parece que fueran distintos. Pero si observamos, representan en los 4 casos el mismo pedazo de la barra. Mire que todos estos pedazos son del mismo grande. Entonces, todas estas fracciones decimos que son fracciones equivalentes. Parece que fueran distintas, pero representan la misma porción de la unidad. Muy bien. En general, todas estas fracciones se llaman fracciones equivalentes. Y 2 fracciones son equivalentes si, solo si, al multiplicar estas diagonales me da igual. O sea que si al multiplicar A por D me da igual que al multiplicar B por C, entonces yo digo que esas fracciones serían equivalentes. Entonces, para yo darme cuenta que 2 fracciones son equivalentes, simplemente lo que hago es multiplicar en diagonal esta por esta y en multiplicar esta por esta. Si me da igual, entonces son equivalentes. Muy bien. Por ejemplo, aquí nos dicen que el 2/5 es equivalente a 4/10. Porque vea, si yo multiplico 2 por el 10, me da lo mismo que si multiplico 5 por el 4. Mire, 2 por el 10, 20. Y 5 por el 4 también me da 20. Entonces yo digo que estas 2 fracciones parece que fueran distintas, pero son equivalentes. Muy bien. Más adelante ven ustedes unas fracciones que son irreducibles. Por ejemplo, si yo tengo 4/10, yo lo puedo reducir a 2/5. Pero hay unas fracciones que se llaman irreducibles. Una fracción se llama reducida a su mínima expresión si el máximo común divisor, ojo, del numerador y el denominador es 1. Por ejemplo, si yo tengo 7/13, es irreducible porque yo no puedo dividir ningún número tanto por 7 como por 13. Por ejemplo, me dice, esta fracción también es irreducible porque no hay ningún número que divida a los 2 a la vez. Podemos reducir una fracción a su mínima expresión así. ¿Cómo se reduce? Por ejemplo, si yo tengo la fracción
18/24. Esta expresión no está reducida. ¿Por qué no está reducida? Porque yo la puedo reducir, o más elegantemente la puedo simplificar. Si yo tengo el 18 y el 24, ya vimos que el número más grande que divide al 18 y el 24 es 6. Es decir, que si yo le saco sexta de 18 y sexta de 24, sexta de 18, 3. Y sexta de 24, 4. Es decir, que la fracción ya quedó reducida. 18/24 avos es equivalente, ya simplificado, a 3/4. A ver, ¿por qué la pude reducir? La pude reducir porque encontré un número que dividiera tanto al 18 como al 24 simultáneamente. El máximo común divisor, o sea, el número más grande. Tengo otro ejemplo. Reducir a su mínima expresión la fracción 14/35. Entonces yo veo si hay algún número que divide exactamente tanto al 14 como al 35. Ya vimos por allá hace unos días que el máximo común divisor de 14 y 35 es el 7. Entonces si yo divido tanto el numerador como el denominador por 7, quedaría. Cuando divido por 7 es séptima. Séptima de 14, 12. Y séptima de 35, 5. Es decir, que el 14/35 ya reducido o simplificado es equivalente a 2/5. O sea, reducir es simplificar. Y para terminar por hoy, vamos a mirar exactamente los números racionales. Aquí yo tengo un conjunto de fracciones que son equivalentes. Estas fracciones. El primer conjunto, en este primer conjunto, la fracción irreducible es 2/3. Y en el segundo conjunto, la fracción ya reducida es -3/8. Y entonces decimos que los números racionales se representan con fracciones, pero generalmente se utiliza la fracción que ya esté reducida a su mínima expresión. O sea que 2/3 y -3/8 serían los números racionales. O sea que los números racionales son las fracciones, pero ya reducidas a su mínima expresión. Muy bien, aquí tenemos una serie de ejercicios que usted va a hacer. Nos dicen, por ejemplo, para cada uno de los siguientes conjuntos de fracciones, escribir la fracción siguiente. ¿Cuál sería la fracción siguiente? ¿Cuál sería la fracción siguiente? Para las fracciones siguientes, escribir la fracción que sea equivalente a esta, pero que tenga de denominador 12. O sea, que aquí sea 12, que el denominador sea 12. Escribir una fracción que sea equivalente. Aquí me dicen encontrar el término que falta para que estas fracciones sean equivalentes. O sea, que qué numerito debo poner aquí para que estas fracciones sean equivalentes. Y para terminar, nos dicen cuál de los siguientes racionales ya están reducidas a su mínima expresión. O sea, que ya están simplificados. Y los que no estén simplificados, reducirlas a su mínima expresión. Muy bien. Manos a la obra.